sobre teoría del Estado, sobre teoría general del Estado, y que hay muchos y diversos autores que nos van a hablar de lo mismo, y que todos en una conclusión general van a caer en las mismas conclusiones. Es decir, cuando nosotros vamos a estudiar la teoría del Estado, vamos a conocer cuál es la realidad del Estado. Vamos a conocer si se trata de una creación que ha sido por inteligencia del hombre o por el contrario, si tiene una existencia real. Y todo ello es lo que nosotros tenemos que respondernos cuando nosotros estemos estudiando esta materia específicamente. Vamos a ver por acá, vamos a pedirle que nos pueda hacer el favor de leer Francisco Aldana. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, por favor, nos puede ayudar a leer. Por eso se dice que la teoría del Estado se halla más cerca de la política y se le conoce con el nombre de teoría política, doctrinas políticas o politología, como denominaciones de una ciencia social que estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas de comportamientos políticos. Su objetivo es establecer, a partir de la observación de hechos de la realidad política, principios generales acerca de su funcionamiento. Gracias, muy amable. Vemos que hubo un mal clase. Muy bien. Pues aquí nosotros tenemos que tener en cuenta, apreciables estudiantes, que el Estado en sí es un hecho político. Por ello es de que en un primer momento vemos aquí que se dice que la teoría del Estado se halla cerca de la política. Y en algún momento pues se le ha conocido también a la teoría del Estado con el nombre de teoría política, doctrinas políticas o política. Así es como se ha determinado en un primer momento. Y algunos autores han dicho que son pues sinónimos. Si nosotros leemos, como lo vuelvo a indicar, cualquier libro que nos hable sobre la teoría general del Estado. Pero sin embargo, nosotros tenemos que darnos cuenta de que el Estado en sí no va a ser el único hecho político que va a existir dentro de ahí sí del Estado mismo. Es decir, el Estado sí es un hecho político y posiblemente uno de los más importantes que van a haber. Pero sin embargo, dentro del mismo van a existir otros hechos o actos políticos. Y por ello de que aquí los autores, al analizarlo desde ese punto de vista, pues ellos están indicando que la teoría del Estado, pues básicamente es una teoría política, es lo que ellos indican. Sin embargo, cuando nosotros vemos los antecedentes del Estado, o específicamente de la teoría del Estado, pues vamos a ver que esta se va a remontar en un primer momento al Renacimiento, como bien lo indica la historia. Y en ese Renacimiento, pues vamos a encontrar diferentes hechos sociales que estaban relacionados con la política. Claro está, no podemos nosotros comprender y estudiar un Estado hoy en día como pues en un primer momento se tuvieron o se tienen los antecedentes, porque no se tenían todas las características con las cuales posee un Estado en la actualidad. Todo ello se tuvo que ir pues desarrollando hasta llegar hoy en día con los conocimientos que tenemos. Y hoy pues nosotros vemos y nos situamos y vamos a leer de que en Grecia, que en Roma, pues también se dan algunos regímenes políticos que hoy en día los venimos y los asimilamos como un Estado. Y por ello es de que se da en ese estudio de los estados también cómo se concebía en la edad antigua. Eso es lo que tenemos que tener en un primer momento. Cuando hablamos del objeto de estudio de la teoría del Estado, simple y sencillamente es el Estado. Y aquí vamos a encontrar algunas definiciones de la teoría del Estado. Vamos a pedirle aquí en el orden Idania Reynoso. No sé si estará por acá presente Idania Reynoso. Buenas tardes. Buenas tardes, Idania. ¿Nos puede ayudar a leer la diapositiva, por favor? La definición. Exacto. La teoría del Estado es una disciplina científica que estudia el origen, evolución, estructura, justificación, funcionamiento y finalidad del Estado. Toma el fenómeno estatal tanto en su generalidad como en su concreta realidad presente. Indaga así las condiciones permanentes que se presenta el fenómeno estatal en cuanto a organización del poder o forma de agrupamiento político y se detiene particularmente en la investigación de la realidad de la vida estatal que nos rodea.
Muchas gracias por la participación. Bueno, aquí pues encontramos en un primer momento el origen, bueno, la definición, perdón, de la teoría del Estado. Es decir, vamos a ver aquí a lo largo de la historia que hay diferentes investigaciones científicas que han estudiado el Estado como tal y que una investigación que se ha hecho pues no ha conllevado a decir de que esa es la única realidad o la única definición que existe. No, eso, como lo vuelvo a indicar, ha evolucionado. Pero sin embargo, lo que sí no ha evolucionado, o lo que vuelvo a corroborar, lo que ha evolucionado va a ser ese origen, esa estructura, esa justificación, el funcionamiento y la definición de cómo se va a comprender hoy en día un Estado. Y como lo vuelvo a repetir, no va a ser lo mismo definirlo en la actualidad como se conocía años atrás, y que esto ha ido evolucionando con la investigación, con la constante investigación que se realiza. Es decir, alguien puede decir, bueno, ¿para qué voy a seguir investigando el Estado? Pero sí, porque ya hay suficiente material, hay diferentes autores y todos caen o van a redundar, o la mayoría, en una línea y otro en otra línea. Pero sin embargo, siempre es importante que nosotros vayamos actualizando las investigaciones hacia nuestro tiempo. Nosotros debemos de ver también que esas investigaciones nos van a ayudar en un momento determinado a comprender aquellas irregularidades que se desconocen del mismo funcionamiento del Estado. Es decir, tenemos que investigar completamente cuál es la realidad de esa entidad estatal, como también lo conocemos hoy en día, y nos referimos también al Estado. Aquí, por ejemplo, hay una pregunta y vamos a pedirle aquí a Yasmin Edith que nos pueda ayudar a leer, por favor. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Dice, ¿por qué debe existir el Estado? Este problema es posiblemente el más importante dentro de la teoría del Estado, pues su resolución consiste en precisar los motivos jurídicos, morales y de toda índole, en vista de los cuales el Estado puede obligar a los hombres a someterse a sus mandatos. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, ¿por qué debe de existir el Estado? Esa es una pregunta que es importante que nos planteemos nosotros a lo largo de este curso. Es decir, en primer lugar, tenemos que recordar que la teoría del Estado, a lo largo, como ya se ha hablado, ha recibido diferentes nombres. Política teórica, pues también en un momento determinado se ha llamado teoría política, como lo indicábamos ahí en la presentación. También se ha llamado ciencia política. Pero sin embargo, recordemos de que independientemente del nombre que ha tenido a lo largo, que como bien lo vuelvo a indicar, así es como se conoció en un primer momento teoría general del Estado. Después fue evolucionando y se quedó y se centró plenamente en decir teoría del Estado. Y esa finalidad de la teoría del Estado en sí va a consistir en poder explicar ese fenómeno que está relacionado al Estado mismo. Y por ello es que nosotros vamos a ver que en la teoría del Estado vamos a estudiar, vamos a analizar todos los elementos que lo conforman. Por aquí creo que está intentando ingresar alguien. Vamos a ver. Muy bien. De igual manera, pues, tenemos que tener en cuenta, apreciables estudiantes, de que pues nosotros tenemos que encontrar también a lo largo del presente curso cuál es la justificación de la existencia del Estado. Eso es importante para poder llegar nosotros al conocimiento mismo de qué es el Estado. ¿Cuál es el conocimiento que nosotros vamos a tener del Estado? Y esa es la meta que tenemos que tener pues cuando estamos en este curso, porque de esa manera es como está diseñado el curso mismo. Claro está, como lo vuelvo a indicar, podemos apoyarnos no solamente con la definición puntual y certera que yo les pueda dar acá, ya corresponderá de cada uno de ustedes pues leer su libro, sobre todo pues el libro que se les ha indicado de que es el que se ha utilizado pues en este curso, ¿verdad? Pero como lo vuelvo a indicar, no es el único. Hay muchos más textos que los pueden ayudar a ustedes a comprender de mejor manera qué es la teoría del Estado en sí. Sin embargo, como lo vuelvo a indicar aquí, para fines de estudio, pues yo aquí les daré el material siempre para que sea de manera concreta y ustedes pues
tendrán que, si ustedes así lo desean, profundizar en ello y pues hacer preguntas correspondientes. De igual manera, pues vamos a ver cuál es esa definición de la teoría del Estado, pero vista desde el punto de vista de la misión que conlleva ella misma. Es decir, nosotros vamos a tener en cuenta eso en primer lugar. Le vamos a pedir aquí al compañero Juan Carlos que nos pueda ayudar a leer cuál es esa definición de la teoría del Estado según la misión. ¿Qué tal? Buenas, ahorita voy. Definición según su misión. La teoría del Estado es la ciencia que tiene una misión didáctica, ya que entrega un conocimiento real de la organización y funcionamiento del Estado. Tiene una misión ideológica, la cual consiste en demostrar las bondades o insuficiencia del Estado, y tiene una misión ética, en el sentido que comprender y explicar esta disciplina contribuye al desarrollo del individuo en sociedad. Muchas gracias. Pues esta es la realidad. Vemos ahí que queda claro, queda concreto cuál es la misión de la teoría del Estado. Tiene una misión ideológica, como bien se ha indicado, tiene una misión ética, y consideramos de que ahí, aparte, pues también está la misión didáctica. Y que las tres van a conllevar un complemento que nos va a ayudar a permitir conocer que la teoría del Estado pues tiene las diferentes misiones que se han dado. No se va a profundizar en ella porque ya ustedes pueden hacer el análisis, ahí está claro, y pueden pues hacer el análisis correspondiente. Sin embargo, pues también en el programa de estudio, ustedes van a encontrar por ahí que se dice la definición de la teoría del Estado desde su objeto. Sin embargo, ya ha quedado claro aquí cuál es el objeto de estudio de la teoría del Estado, y que está hasta en el mismo nombre. Y sería inaudito que nos pregunten cuál es el objeto de estudio de la teoría del Estado. Pues el Estado mismo, su funcionamiento, su estructura, cómo ha ido evolucionando. Y que a la par de ello también ha ido evolucionando la teoría del Estado, como bien ha quedado claro y establecido. Y se ha conformado como tal, como lo conocemos hoy en día, que hasta pertenece a nuestros cursos de preparación. Muy bien, vamos a encontrar también aquí la ubicación de la teoría del Estado entre las ciencias. Y vamos a ver aquí a Catherine, Tatiana, si nos puede dar lectura a la presentación que está en pantalla, por favor. Catherine. Hola, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, por favor. Su ubicación entre las ciencias. Como ciencia cultural, la doctrina natural del Estado, así nacida, concebida, la naturaleza humana como un esquema regulado por leyes de diversas fuerzas o facultades constantes del hombre, siendo esas fuerzas las que, bajo el influjo del medio, es decir, de la geografía, la economía, la técnica, etcétera, creaban el Estado. Este esquema fundamental en cuanto objetivo de una concepción inmanente de lo social se ha mantenido sustancialmente hasta hoy, no obstante sus muchas y aún radicales transformaciones. Muchas gracias, Catherine. Pues bueno, nos estamos dando cuenta aquí que estamos hablando de la ubicación de las ciencias de la teoría del Estado. Y hay quienes que dicen, bueno, se ubica dentro de la ciencia cultural. Pues vamos a ver, vamos a sacar nosotros nuestras propias conclusiones. Pues vamos a tener en cuenta en un primer momento que cuando vamos a hablar de aquellas ciencias culturales, pues básicamente, recordémonos, de la cultura. ¿Qué es la cultura en un primer momento? Vamos a tener como aquellos conocimientos que en un momento determinado pues pueden ser especializados o no, y que va a tener o va a llevar como lugar de que el ser humano pues pueda desarrollar esas facultades intelectuales. Es decir, la cultura pues va a estar relacionado, que de por sí está relacionado a lo social, también va a estar relacionado pues a diferentes aspectos, lo que en un momento determinado se puede considerar como cultura. Y en un momento determinado también, cuando se habla de las ciencias culturales, y lo que se está hablando es que resultan de aquella actividad que realiza el hombre.
Es decir, dentro de las ciencias culturales se va a encontrar sin duda alguna la moralidad, se va a encontrar también el derecho, la sociedad y hasta el Estado mismo. Es decir, por ello es de que se estudia también a la teoría del Estado en la ubicación en cuanto a este término de ciencia cultural. Sí, como lo dice aquí Neri Yuppe, y es muy cierto, son conocimientos empíricos en un momento determinado, prácticamente conocimientos o ideas pues que no han sido especializadas y que pues la persona ha ido adquiriendo, desarrollando, ahí sí que a través del tiempo y eso pues se puede establecer y se puede impregnar hasta dentro de la sociedad misma. Tenemos que tener en cuenta esa situación. Recordemos, todo lo cultural siempre va a estar relacionado, inclusive hasta la cultura. La sociedad misma, el Estado. Y por eso se ha estudiado también a la teoría del Estado desde ese punto de vista, como ciencia cultural. Vamos a ver aquí, por ejemplo, como ciencia sociológica. Gracias ahí también la aportación de ustedes, pues es muy importante también. Vamos a ver por aquí a Catherine Ochoa.